La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mes de grande felicidad en mi corazón. Poder compartir verdades que transformarán la vida de multitud de personas que acaten el consejo santo de Dios. Una vez más llegamos a sus respectivos hogares y a su trabajo. Aquellos que nos pueden sintonizar a través del internet, todos ustedes bienvenidos a participar de la gloriosa verdad de Dios. Venimos hablando sobre la dinámica poderosa de la palabra de Dios que trae los cambios al corazón de aquellos que realmente aman a Dios y aman la verdad y que aman el cambio operado por Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Los grandes profetas de Dios como los siervos de Dios del día de hoy. Creemos que Dios es el tener misericordia y el de perdonar. Esas palabras se las soltaba en el programa anterior, verdades supremas. A pesar de que el hombre ha ofendido a Dios de una forma terrible y espantosa, Dios siempre busca el mostrar a sus hijos el perdón a través de su gran misericordia por su buena voluntad. Imagínese que si usted y yo tuviésemos ese corazón que Dios tiene, el de perdonar, el de tener misericordia, entonces perdonaríamos con facilidad. Pero es necesario acudir a Dios para tener la capacidad de pedir perdón y de perdonar a nuestros ofensores. Daniel capítulo 9, verso 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. La rebelión del hombre es tan terrible y espantosa. Imagínense las películas que ahora están mostrando a través de la televisión, a través de las pantallas grandes. Hay pura violencia, hay pura maldad. De una forma indirecta están instruyendo a los malvados, a los criminales, a ser personas audaces, perversas, malignas. Y entre más se enseña esas cosas, la perdición entra más al corazón del hombre. La prostitución por todos lados, la maldad de diferentes maneras en toda la faz de la tierra. Pero a pesar de todo, Dios llama al hombre al arrepentimiento, lo llama para el cambio, lo llama para transformarlo en nueva criatura. Aunque contra Dios es esa gran rebelión, mas Dios envía a sus profetas, a sus siervos, anunciando ciertamente el cambio que Dios quiere operar en la vida de sus hijos. Sus hijos se han depravado en toda la faz de la tierra. Por lo tanto, Dios los llama al arrepentimiento. Cuando la nación de Israel pecó, ciertamente fue despatriada toda esa nación. Unos pocos se quedaron en Israel, mientras tanto que la mayoría fue dispersa en las distintas naciones del mundo. Imagínense 70 años de cautiverio de esa nación por causa del pecado. Pero el profeta de Dios llamado Elías ora diciendo: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nehemías también oró de esta manera, según Nehemías capítulo 9, verso 17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia,
porque no los abandonaste. Ciertamente, Dios no abandonó a su pueblo, los castigó fuertemente, los castigó duramente, pero no los destruyó, porque Dios es un Dios misericordioso. En el libro de Éxodo capítulo 34, en el pasaje 5 al verso 8, Moisés dice: Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Grande es Dios en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Moisés entonces dijo que esto Dios lo hace hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró al que vive por los siglos de los siglos. Ciertamente Dios es un Dios misericordioso, dispuesto a perdonar el pecado de su pueblo. Ahora, si Dios está dispuesto a perdonar los horrendos que son nuestros pecados, ¿por qué nosotros no perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han herido, los que han causado daño a nuestra vida? Si no lo hacemos, corremos el peligro de morir en desastre, en morir en forma inútil, en forma infeliz en todo el aspecto de la palabra. Porque cuántas personas han muerto sin querer perdonar. Y el asunto es que nadie que no aprende a perdonar ni a pedir perdón no entra en el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios no hay ninguna clase de esas personas, sino que su habitación es en el azufre, fuego y gusano por todos los siglos. Pero aquellos que se humillan, aquellos que se arrepienten, aquellos que buscan a Dios de toda sinceridad de su corazón, alcanzan la máxima presencia de Dios, es decir, el perdón de sus pecados y la grande y gloriosa salvación. En el libro de Efesios se nos dice: así como Dios es rico en misericordia para perdonar a diario a nosotros por todo pecado que hemos cometido o cometemos a diario, Dios se dispone a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurarnos. En el libro de Efesios que acabo de mencionar, capítulo 2, en el verso 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el apóstol agrega diciendo: por gracia sois salvos. Dios quiere realmente que nos perdonemos unos a otros, recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros. Por lo tanto, Pablo continúa en otra de las cartas. Vimos en Efesios que Dios es rico en misericordia y que por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 15, se nos dice claro: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma forma o de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz de Dios. Por lo tanto, es el vínculo perfecto
y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ciertamente llamados en un solo cuerpo, sed también agradecidos. Y en ese agradecimiento de que Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, también debemos pedir perdón y perdonar a los que nos ofenden. Jesús remacha esto más fuertemente cuando nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 43 al verso 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre los justos. Es decir, hay que tomar ciertamente la decisión de amar a los injustos, pero no la injusticia. Esto es que cuando amamos a los injustos, les perdonamos las ofensas que nos han hecho y también perdonamos las personas que nos han herido de una y de otra manera. Porque si amáis a los que os aman, dijo el Señor, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Acaso ellos no hacen lo mismo? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos manda sinceramente amar con todo nuestro corazón a las personas que nos hacen la vida de cuadritos. No es fácil, seguro que no es fácil humanamente, pero bajo la gracia de Dios, bajo la protección de Dios, bajo el impulso de Dios, logramos perdonar y pedir perdón. Para que nuestras oraciones tengan gran impacto ante Dios, debemos ser misericordiosos en perdonar y en pedir perdón, para que Dios tenga compasión de nosotros. En Marcos capítulo 11, versos 25 y 26, Jesús dijo, aconsejándonos, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros perdonáis, seréis perdonados. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Recalco lo que Jesús dice. Cuando ustedes estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos entonces en este interesante pasaje la verdad poderosa para ser triunfantes, victoriosos, es perdonar y pedir perdón. Cuando perdonamos, Dios nos perdona. Pero cuando desistimos y no queremos perdonar, entonces Dios dice, no te perdono. Entonces el daño lo hacemos contra nuestra propia vida cuando no estamos dispuestos ni a pedir ni a dar perdón. Nos quedamos atados, nos quedamos aprisionados, nos quedamos en cautiverio, aunque trabajamos duramente para conquistar el pan cotidiano, no tenemos la paz, ni el gozo, ni la alegría, no hay libertad en nuestro espíritu,
porque no hemos querido perdonar. Las cadenas del pecado están encima, al cual oprimen y desesperan aquellos que son duros de corazón. Ahora, no hay que convertirse en juez, ni debemos tampoco condenar a nadie, y no debemos guardar resentimiento contra de nadie, para que de esa manera podamos ser cada día vencedores, cada día victoriosos, cada día bendecidos, cada día prosperados. Por lo tanto, Jesús nos enseña a través de Lucas capítulo 6, verso 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ahí está la clave para ser persona bendecida y prosperada en todas las cosas que emprendemos. Al negarse a perdonar, al guardar rencor o dar lugar a la amargura, al odio, uno se expone a consecuencias terribles y espantosas. Por ende, debemos entonces decirle a Dios, ayúdame, oh Dios, para perdonar. Ayúdame, Señor, a no guardar rencor, a no dar lugar más a la amargura en mi vida. Oh Dios, ayúdame, oh Dios, a sacarme este odio que siento. Ayúdame a amar. Cuando tú comiences a expresar amor, misericordia, es ahí cuando las cadenas comienzan a desaparecer de tu propia vida, de tu corazón, de tu alma, de tu mente. Todo tu ser es bendecido. Las cadenas de las enfermedades, las opresiones que hay en tu cuerpo comienzan a desaparecer, porque Dios ha dicho que Él traerá sanidad, va a sanarnos de todas nuestras rebeliones, pero es necesario acudir a Dios por el auxilio, por la ayuda. Hay miles y miles de personas que por su odio contra de su hermano o prójimo se han convertido en tremendos homicidas. Tal vez tú digas, yo nunca soy una persona homicida, nunca lo he sido ni lo seré. Pero el día que tú te has convertido en la persona que odias, en la persona que no quieres perdonar, ni quieres pedir perdón, te has vuelto un homicida. Lo dice Dios a través de su palabra. La pregunta entonces, ¿qué es un homicida? Un homicida es un criminal, es un asesino, un culpable, un reo, una persona condenado, un fratricida, un parricida, un manicida, un regicida, un infanticida. Eso es la persona que se ha vuelto un homicida. ¿Cómo lo sabemos? En la carta primera de Juan, en el capítulo 3, verso 15, en adelante, el apóstol nos dice claro, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido entonces el amor en que Él puso su vida por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No debemos odiarlos, no debemos de ser vengativos sino amarlos, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y por ser homicida, si no se arrepiente del odio que tiene, de la amargura que tiene, ese resentimiento que tiene, si no se arrepiente, entonces será una persona que no tendrá derecho a salvación. Pero si se arrepiente, comienza a perdonar y a pedir perdón, entonces Dios extenderá su misericordia. Entonces Dios comenzará a prosperarlo, a bendecirlo con abundancia de paz, con abundancia de gozo. Sus lamentos Dios los cambiará en danza, en baile, porque Dios es altamente misericordioso. Jesús nos manda perdonar 70 veces 7. Esto equivale a 490 por día. Es necesario hacerlo.
porque si lo hacemos, vamos a ser bendecidos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto nos habla el libro de Mateo capítulo 18, verso 21 al verso 31. Aquí vemos los dos deudores que estaban totalmente endeudados. Uno poquito, pero el otro estaba sumamente endeudado. Y Jesús comienza a enseñar respecto al problema de no perdonar y los beneficios que se obtienen cuando la persona se humilla y pide misericordia y la persona, el acreedor le perdona. Entonces la persona que ha estado endeudada es libre y siente esa paz, siente ese regocijo. Pero si no busca perdonar a aquellas personas que le han hecho daño o que le deben, entonces la persona que no quiso perdonar se le devuelve todos sus pecados, toda la deuda que tenía no se le es perdonada, se le viene encima y entonces tiene que pagar terriblemente por todo lo que no quiso o por todo aquello que no quiso tener misericordia con uno de sus deudores. Eso lo vemos claro a través del libro de Mateo capítulo 18, verso 21 al 31. Y Jesús dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue contado, o mejor dicho, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le había debido 100 denarios, o que le debía, mejor dicho, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces aquel siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, entristecidos muchos, se entristecieron los consiervos de éste, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo en este caso su propio señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina el Señor diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No permita que todo lo que Dios le ha perdonado vuelva sobre su propia cabeza. Que no vuelva contra de su propia vida los pecados que le ha perdonado Dios, sino mantenga su misericordia en el favor de sus deudores. Si usted sabe perdonar, Dios lo perdonará. Si sabe totalmente ser misericordioso, Dios será misericordioso con usted. Apreciado oyente, apreciado televidente, es necesario que atendamos el consejo santo de Dios. La aplicación práctica es que la diferencia entre varios tipos de perdón y la reconciliación. Está el perdón vertical, esto es, Dios le extiende el perdón al hombre a causa de la obra de Jesucristo.
Esa obra de Jesucristo es maravillosa. El hombre adquiere el perdón, adquiere la salvación. Como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ciertamente al reino de su amado Hijo, en quien tenemos preciosa redención por su sangre y el perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, el perdón también es horizontal. Es el perdón que un ser humano le concede a otro. Por lo tanto, es necesario usar esta clase de perdón horizontal. También se le llama perdón interpersonal. Este tipo de perdón es cosa seria para Dios. Dios demanda con seriedad de perdonar. Si pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, pero también debemos perdonar a los que nos ofenden. En conclusión, usted debe de arrepentirse, debe de pedir perdón y debe de perdonar para que Dios lo transforme, lo embellezca con la paz, el gozo y el amor y la libertad que le ofrece. Yo quiero orar por usted. Padre glorioso, te alabo, te bendigo. Toca las vidas, toca los corazones, trae los cambios necesarios, Señor, a la vida de nuestros televidentes. Bendícelos con la libertad, bendícelos con el perdón. Oh Dios, dale la capacidad, oh Dios, de perdonar y de pedir perdón, oh Dios, para que alcancen la benevolencia poderosísima del perdón y de la salvación que tú ofreces. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la decisión que usted tomó de perdonar y de pedirle perdón a Dios. Ahora congréguese, no se quede en casa, tome la iniciativa. Ahora busque una iglesia donde congregarse. Si usted vive cerca de la Avalon y la 42 Street, o puede accesar a la dirección nuestra, al 605 East 42 Street. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Avalon y 42 Street, cerca de la ciudad de Los Ángeles. Las calles más principales es la Vernon y la Martin Luther King. Entre esas calles estamos nosotros, pero esquina con la Avalon y la 42 Street. Le esperamos y deseamos que usted sea prosperado, que usted sea bendecido con toda su familia. Dios bendiga sus negocios y Dios bendiga su trabajo y lo bendiga a Dios con gran paz en su cuerpo también. Hasta la próxima edición, si así Dios nos lo permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.